bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que pueda informarse con nosotros porque hemos preparado lo más destacado que está ocurriendo en el mundo. Declaraciones públicas en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump demuestran que incurrió en un soborno a Ucrania. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes. La violencia es uno de los principales factores del desplazamiento forzado en Honduras y El Salvador. Conozca las estadísticas de ambos países. En Venecia, el nivel del agua sigue aumentando, provocando cuantiosos daños en la Plaza de San Marcos. Iniciamos con el detalle de la información. En Honduras, muchas familias siguen denunciando la violencia e inseguridad como detonante del desplazamiento forzado que aseguran va en aumento. Alrededor de 247,000 personas afectadas por desplazamiento forzado registra Honduras por factores como violencia generalizada, inseguridad, extorsión y pandillas. Desde el año 2004 a la fecha la cifra se ha elevado, según datos oficiales. Esta situación presenta mayor incidencia en las zonas urbana y rural. Además de 5 de los 18 departamentos, expuso la ministra de Derechos Humanos, Carla Cueva. Que los grupos poblacionales más afectados son las mujeres jefas de hogar, los estudiantes de secundaria especialmente, las personas de la comunidad LGTBI y también quienes trabajan en el rubro del sistema de transporte público. A partir del año 2013, Honduras reconoció el desplazamiento forzado como una problemática. Por ello se habilitó una oficina para el rescate y reinserción de los afectados, señala el representante ACNUR, Andrés Celis. Las llevan a desplazarse, amenazas y hechos de violencia vinculados con extorsión, con pretensión de reclutamiento, vinculación a grupos como maras y pandillas o al crimen organizado, la protección de sus bienes, problemas vinculados a violencia intrafamiliar que no se logran resolver oportunamente a tiempo. Hoy por hoy, las personas desplazadas internamente huyen en silencio y sus proyectos de vida pasan a segundo plano. Su único deseo es su vida, afirman, y en muchos casos, la de sus familias. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y de acuerdo al Servicio Social Pasionista, en lo que va del año se han registrado 146 casos de desplazamiento forzado interno en El Salvador. Más detalles en el siguiente informe. Según la Organización Social Pasionista, en lo que va de 2019, se han documentado 146 casos de desplazamiento forzado interno. Al menos 450 personas fueron víctimas de la violencia que los obligó a buscar otro lugar de residencia. En 2018, 246,000 compatriotas tomaron la decisión de trasladarse a otros departamentos del país debido a la intimidación de grupos delincuenciales. Aunque la tendencia es a la baja, el Servicio Social Pasionista espera la creación de políticas públicas que brinden protección. Es una problemática muy fuerte en el país, son muchísimas las familias y las personas afectadas y bueno, pues necesita una respuesta. Yo creo que El Salvador no nos podemos permitir mirar para otro lado y no brindar la atención. Las principales causas pueden ser variadas, pero una de ellas son las amenazas, los intentos de reclutamiento forzado por parte de las estructuras de la pandilla, algunos casos también donde se evidencia que las mismas autoridades del Estado han ejercido desplazamiento en contra de las víctimas, la violencia sexual y la violencia de género también. Según informes, los jóvenes representan el 35% de las víctimas del desplazamiento forzado interno, mientras que las mujeres representan el 60%. Hemos identificado varios tipos de afectaciones. A niños, niñas y adolescentes nos preocupa, por ejemplo, lo que mencionaba, la interrupción de su proyecto de formación educativa. Pero también hay afectaciones psicológicas que van orientadas, por ejemplo, a estrés postraumático, a pesadillas, temor, una actitud permanente de hipervigilancia. Cuando las víctimas denuncian, quedan desprotegidas por el Estado. Según la organización, las instituciones gubernamentales deben articular un marco de protección que incluya prevención, atención y solución a la problemática. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.
Y los venezolanos que han salido de su país muy probablemente no regresarán. Así lo afirma un enviado especial de Naciones Unidas. Un enviado especial de Naciones Unidas dice que la crisis migratoria venezolana ha entrado en una fase en la que muchos de los que han salido del país muy probablemente no regresarán. En una entrevista con The Associated Press, Eduardo Stein dijo que América Latina ha cambiado permanentemente como resultado del éxodo de más de 4.6 millones de venezolanos. Stein consideró que incluso si hubiera una solución inmediata en Venezuela, sería difícil que todos los que huyeron decidan regresar. Experiencias en otros lugares del mundo nos indican que esto va a tardar por lo menos de 2 a 3 años y una buena cantidad de los que salieron ya no van a querer regresar porque van a haber echado raíces en los países de destino. Stein agregó que la mayoría de las naciones que recibieron a estos emigrados han agotado sus presupuestos para los servicios básicos a la población. Por eso Stein y la ONU consideran que la comunidad internacional debería ayudar con $1.350 millones para ayudar a las naciones que reciben migrantes a responder a la crisis. Stein concluyó diciendo que la región entera nunca será la misma a partir de ahora. Anne-Marie García, Associated Press. Y los arrestos en la frontera sur de Estados Unidos cayeron en el mes de octubre con relación a septiembre. Así lo confirma el comisionado interino de la patrulla fronteriza. Continúa bajando la cifra de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo aseguró el comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan. Con septiembre, en este momento, marcando las acciones más bajas de las acciones de vigilancia durante todo el año. Y eso fue un poco menos de 2.000. Pero me complace informar que este mes, el mes de octubre, ha continuado con esa tendencia. Según la abogada de inmigración Alia Boltaki, esta reducción no refleja necesariamente que los inmigrantes no estén llegando a pedir asilo. Ellos están en México. No de que ha bajado la cantidad de personas llegando, pero anteriormente personas fueron al CBP y pidieron asilo ahí por la frontera. Ahora no, ahora ellos van a buscar una manera de entrar sin caer con inmigración. Morgan aseguró que la crisis en la frontera continúa y criticó al Congreso por no tomar medidas al respecto. Debido a los continuos acuerdos con el gobierno de México y los países del llamado Triángulo Norte, hemos iniciado una red de iniciativas, políticas y regulaciones para soportar los flujos de las migraciones. Según esta abogada, ninguna de las estrategias logrará desalentar a los inmigrantes que huyen temiendo por sus vidas. Realmente no pienso que las personas que están pidiendo o buscando ayuda y protección de los Estados Unidos van a bajar. El comisionado afirmó que el muro que hay en la frontera es el resultado de un esfuerzo de infraestructura que existía antes de esta administración, dando a entender que no se han construido nuevas fases, algo que contrasta con lo afirmado por el presidente Donald Trump. Yasmín López, Voz de América, Washington. Continuamos en Bosnia, donde la situación de los migrantes que intentaban llegar a Croacia no ha sido fácil. Conozca esta difícil situación en el siguiente informe. Los migrantes que se quedaron en el campamento de Vira en Biak dormían en contenedores colocados dentro de una sala en expansión y hablaron el viernes de las duras condiciones que tuvieron que soportar. La intención de los migrantes era intentar cruzar una montaña cercana para llegar a Croacia antes de pasar a Europa Occidental. A menudo pasan semanas o incluso meses en Bosnia tratando de cruzar varias veces a Croacia, donde la policía ha sido acusada de rechazo violento de migrantes. La policía ha negado cualquier retroceso violento. Los migrantes que se encontraban afuera del campamento dijeron que la policía no les permitiría moverse libremente en la ciudad. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información internacional.
Gracias por su sintonía. Vamos a continuar esta vez en Bolivia, donde el gobierno convocará a las nuevas elecciones, pero advirtió que el expresidente Evo Morales no podrá postularse. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el jueves que el expresidente Evo Morales no está habilitado para participar en las nuevas elecciones que convocará su gobierno. Pero el país entero tiene que saber que las elecciones van a ir y ellos van a tener la oportunidad de elegir a los gobernantes que quieran, que decidan, porque ese es su derecho, porque esa va a ser su decisión. Áñez dijo que toda la convulsión social que atraviesa Bolivia es consecuencia de la insistencia de Morales de postularse un cuarto mandato y aconsejó al Movimiento al Socialismo, el partido del exmandatario, que busque otro candidato. Mientras tanto, en las afueras del Palacio de Gobierno, miles se manifestaban a favor de Morales. El expresidente se refugió en México tras renunciar acorralado por las protestas sociales y la presión de las Fuerzas Armadas tras las elecciones. En una rueda de prensa en México la víspera, llamó a un acuerdo nacional para pacificar a Bolivia con el apoyo de países amigos y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide. Su partida no aplacó las protestas que primero fueron en contra del supuesto fraude electoral y que ahora son protagonizadas por partidarios de Morales que no reconocen a Áñez. En Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que enviará a un enviado especial para establecer contacto con todos los actores políticos en procura de pacificar Bolivia. Desde que estallaron las protestas el 20 de octubre, han muerto 10 personas, según la Fiscalía. Y más líderes mundiales reconocieron al nuevo gobierno transitorio de Bolivia. Entre tanto, un sector permanece en las calles en protesta ante las últimas decisiones de las nuevas autoridades. El gobierno ruso, que era aliado del expresidente Evo Morales, reconoció este jueves a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia hasta las próximas elecciones. Esto tras los recientes reconocimientos del gobierno de Áñez por parte de países como Estados Unidos y Brasil. Nos va a dar esperanza a Bolivia, nos va a dar tranquilidad. Pienso que ella tiene toda la capacidad y la actitud para ser presidenta transitoria. Sin embargo, no todos los bolivianos están de acuerdo con el nuevo gobierno transitorio. Simpatizantes de Evo Morales se han enfrentado a las autoridades en varias partes del país. ¡Casi me ahorcaron! ¡Casi me asfixiaron! ¡Pero voy a seguir adelante! ¡Voy a ir con línea indígena! El gobierno de Áñez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Áñez recién tomó posesión como presidenta transitoria tras la renuncia de Evo Morales como presidente boliviano. Esto después del reporte de fraude electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A eso se sumó la sugerencia del comandante del ejército de que Evo emitiera su renuncia. A pesar de su decisión, algunos líderes internacionales, como el nuevo presidente argentino y el presidente cubano, alegan que hubo un golpe militar. Morales está asilado en México desde el 12 de noviembre. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y en Mongolia se atraviesa una jornada de protestas para exigir la disolución del Parlamento. La razón se la explicamos en la siguiente nota. Grupos políticos marginales de Mongolia protestaron el viernes en la capital Ulaanbaatar para exigir la disolución del Parlamento a medida que los problemas económicos continúan afectando al país. Alrededor de 200 personas, incluidos jubilados, pastores y personas discapacitadas, participaron en la manifestación del viernes frente a la sede del gobierno. Anticipándose a los disturbios sociales, el gobierno prohibió la venta de alcohol y emitió una advertencia al público contra la participación en la manifestación. Más del 30% de la población de Mongolia todavía vive debajo del umbral de pobreza y la creciente desigualdad de ingresos y la injusticia social están alimentando el resentimiento contra las autoridades y los principales partidos políticos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Irak, un líder pidió una nueva ley electoral y buscar la tranquilidad que se ha perdido desde octubre, cuando iniciaron las protestas que han dejado más de 300 fallecidos. Irak debe aprobar rápidamente una ley electoral justa que restaure la confianza de la gente en el proceso electoral, dijo el viernes un alto líder chiita. El jeque Ahmed al-Safi, pronunciando un sermón en nombre de los principales clérigos del país, dijo que la próxima ley no debe favorecer a un partido político. Al-Safi habla por el gran ayatolá Ali al-Sistani, la suprema autoridad religiosa chiita en Irak.
Agregó que desde el movimiento de protesta que arrasó con Irak en las últimas semanas, el país nunca será el mismo. Si los que están en el poder piensan que pueden evadir, lidiar con una reforma real a través de la dilación y el estancamiento, entonces son delirantes, dijo. Al menos 320 personas han muerto y miles han resultado heridas desde que comenzaron los disturbios el 1 de octubre. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la presidenta de la Cámara de Representantes aseguró que las primeras declaraciones públicas en la investigación de juicio político demuestran que el presidente Donald Trump incurrió en un soborno a Ucrania. Los demócratas dan un paso más en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. El devastador testimonio corroboró las pruebas de soborno descubierto en la investigación y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento. Nancy Pelosi se refiere al testimonio del embajador de Estados Unidos en Ucrania, que el miércoles declaró públicamente en una audiencia ante los legisladores. Y no es casual que la presidenta de la Cámara de Representantes hable de soborno porque figura en la Constitución como causa de juicio político. El motivo que da la demócrata es que Donald Trump habría amenazado a su homólogo ucraniano con retener ayuda militar si no accedía a investigar a uno de sus oponentes en las presidenciales del año que viene. Se trata del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas. Varios testigos en la investigación para el juicio político que se lleva a cabo en la Cámara que preside Pelosi han asegurado que la Casa Blanca condicionó la entrega de $400 millones en ayuda a Ucrania. Es una cacería de brujas, es una farsa. Mientras, Trump sigue pidiendo a golpe de tuit que se revele la identidad del denunciante de la inteligencia estadounidense que despertó las alertas sobre este presunto soborno. Para que avance un proceso de juicio político contra el presidente en su fase final, deberían votar contra el mandatario 2/3 del Senado, donde tienen la mayoría los republicanos, que de momento apoyan en bloque a Donald Trump. Y bajo un fuerte asedio policial, familiares de manifestantes arrestados en el contexto sociopolítico de Nicaragua iniciaron una huelga indefinida de hambre como forma de presión para que sean liberados. Las patrullas policiales rodearon desde muy temprano la iglesia católica San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua. El motivo del despliegue policial se debe a que este jueves, familiares de manifestantes arrestados por razones políticas empezaron una huelga de hambre para exigir la libertad de ellos. Que nos liberan a nuestros presos políticos, ya no hallamos cómo, de qué manera, porque si hacemos plantones nos agreden. Diana Lacayo, quien alega que su hermano fue arrestado por razones políticas, manifestó a La Voz de América que continuarán con la huelga hasta que la justicia del país libere a todos los manifestantes. La huelga iniciaba desde las 9 de la mañana, inició a las 9 de la mañana y no tenemos previsto el día y la hora porque pues queremos hasta cuando nos suelten nuestros presos políticos. El sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, sostiene que en Nicaragua hay más de 100 opositores arrestados. Claro, aquí están estas madres, testimonios, las mamás, no son reos comunes. Los presos políticos son asediados constantemente. Lógicamente, ante el mundo quieren aparecer como que no existe, pero sí existe. Las autoridades gubernamentales, en cambio, sostienen que en Nicaragua no hay presos políticos, sino presos comunes. Las madres son tan lindas, son tan generosas, que quieren ver libres a sus hijos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Pero yo estoy seguro, casi convencido, que si el gobierno supiera que están vinculados a estos hechos, estuvieran libres. Mientras tanto, las madres de los presos continuarán con su huelga de hambre acompañadas de organismos pro derechos humanos y algunos representantes de la Iglesia Católica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Con esto hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Le contamos que este mes de noviembre el Papa Francisco viajará a Tailandia y Japón. El sumo pontífice tiene una amplia agenda.
El Papa Francisco viajará a Tailandia y Japón más tarde, en noviembre, para una visita que se espera resalte su llamado a un desarme nuclear completo y honre a las pequeñas comunidades católicas en cada país. El Vaticano confirmó el viaje del 19 al 26 de noviembre. Francis estará en Tailandia del 20 al 23, antes de dirigirse a Japón, donde el portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, dijo que el Papa se reunirá con el emperador y primer ministro Shinzo Abe. Este año es el 350 aniversario de la presencia oficial del catolicismo en Tailandia, después de que el Vaticano en 1669 estableciera una misión formal en Ayutthaya, la capital de lo que entonces se llamaba Siam. Los primeros misioneros de Portugal llegaron en el siglo XVI. El Papa Francisco, en un video mensaje para los tailandeses, grabado en el Vaticano el viernes por la mañana, dijo que como una nación multiétnica y diversa con ricas tradiciones espirituales, Tailandia ha trabajado duro para promover la armonía y la coexistencia pacífica. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Venecia, el nivel del agua sigue aumentando, provocando cuantiosos daños en la plaza de San Marcos. Las aguas del viernes volvieron a aumentar en Venecia, donde la marea estaba alcanzando niveles excepcionales, solo 3 días después de que la ciudad de la laguna italiana experimentara las peores inundaciones en más de 50 años. Se proyectó que la marea alta alcanzaría un máximo de 1.60 metros, lo que está muy por encima de los niveles normales. El alcalde Luigi Brugnaro dijo que se vio obligado a pedirle a la policía que bloquee la emblemática plaza de San Marcos, que ya estaba cubierta de agua hasta las rodillas el viernes por la mañana. Los trabajadores con botas hasta el muslo comenzaron a quitar las plataformas utilizadas por el público para cruzar la plaza sin mojarse. La ciudad vio la segunda peor inundación registrada el martes por la noche, cuando el nivel del agua alcanzó 1.87 metros sobre el nivel del mar, lo que llevó al gobierno italiano a declarar un estado de emergencia. El jueves el gobierno aprobó 20 millones de euros en fondos para ayudar a Venecia a reparar los daños más urgentes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el futuro presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el Palacio del Elíseo este viernes. Michel, el ex primer ministro de Bélgica, llegó al palacio para asistir a un almuerzo de trabajo con Macron. El recién nombrado presidente del Consejo Europeo comienza su mandato el 1 de diciembre. Miles de niños sirios y sus familias han buscado refugio en la región kurda de Irak luego de la invasión turca en el noroeste de Siria el mes pasado. En el campo de refugiados de Bardarash, los niños se ven privados de la educación. Juan Chol, refugiado sirio de Ras Alai y padre de 3 hijos, dice que no quiere que sus hijos terminen sin educación como él. La violencia y los enfrentamientos en Hong Kong han dejado a la primera víctima directamente relacionada con las protestas, un trabajador de limpieza de 70 años quien fue golpeado en la cabeza por un ladrillo arrojado por los manifestantes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por su sintonía.